Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de conferencias a la continuación, titulado Las respuestas ciudadanas, empresariales y estatales ante la pandemia del COVID-19. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Juan Núñez Rodríguez y él nos va a impartir la conferencia intitulada Libertad, Vida y Regulación. El doctor Núñez, es licenciado y maestro en filosofía, también tiene una maestría en historiografía y doctor en estudios organizacionales. Es profesor del Departamento de Administración y, tiene perfil SNI 2, nivel 2, y perfil PRODEP. Entonces, nos complace con esta conferencia y, al final daremos la palabra o abriremos el espacio para las preguntas. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Muy bien, saludos a todos y todas. Un gusto estar aquí. Exactamente, hoy mi plática versará sobre libertad, vida y regulación ante el COVID-19. Para mí es un tema importante porque al final de cuentas es la pandemia que hemos estado viviendo por un lado, y esta pandemia puso en discusión temas que son muy, muy relevantes, ¿no? El primero es la libertad, el segundo la vida, y el tercero es la regulación, ¿no? ¿Cómo enfrentamos esta serie de problemas? ¿Cómo se entremezcla, no? Cómo hay estados-nación que han declarado o declararon en su momento estado de excepción, estado de sitio, ¿no? Para meter a su población a sus casas, ¿no? Y intentar de esta manera evitar la pandemia. Eso por un lado. Por otro lado, cómo se habla de pérdida de libertad, ¿no? Entendida desde la definición más liberal, que ahorita la voy a explicar un poco, pero no entendida críticamente, ¿no? Que también voy a explicar eso, que es lo que más me interesa. El tema de la vida se puso sobre la mesa, ¿no? Sobre las reflexiones teóricas, académicas, ¿no? Políticas, ¿no? La misma política pública tuvo que asumir conscientemente el tema de la regulación de la vida, que muchas veces se va dejando de lado, ¿no? Ha habido un olvido deliberado de la discusión de la vida en las ciencias sociales, en las humanidades, en las ciencias económico-administrativas, en la administración. Y y todo eso debe de ser replanteado y repensado, ¿no? Por nosotros. Y y hay varias formas de regular las pandemias, ¿no? Pareciera ser que aquí en el planeta, ¿no? Exactamente, para no hablar nada más de México, pues se hizo, sin mucha planeación, ni mucho menos, pero no es la primera pandemia que se enfrenta y se fueron tomando algunos modelos de otras épocas y desde todo un saber acumulado de gestión del Estado, pues se ha logrado hacer cosas relativamente interesantes y las poblaciones también han respondido, ¿no? A las circunstancias que son muy adversas, ¿no? Eso es lo que hay que partir, ¿no? Nuestras circunstancias no fueron las mejores, ni mucho menos. Ha habido un proceso de desmantelamiento del Estado-Nación y de empobrecimiento masivo. Entonces, enfrentamos una pandemia a nivel mundial sin un sistema de seguridad adecuado, ¿no? Con bajos salarios, desempleo masivo. Entonces, ese es el punto, ¿no? Y ya lo decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esta variante Omicron, ¿no? Del COVID-19 que en apariencia viene de África, pues lo que nos está recordando es que la humanidad, ¿no? El primer mundo, las grandes transnacionales farmacéuticas olvidan deliberadamente, ¿no? A los más pobres y de repente ahí muta el virus y tiene dos efectos, ¿no? Por un lado, una campaña de terror, ¿no? Que es lo más terrible que nos puede pasar el Omicron, aunque no hay ningún dato científico real que diga que eso es cierto, pero la campaña de terror es así. Y por otro lado, las mismas transnacionales que se han negado a la distribución masiva de vacunas y a que se pueda replicar sin patente, ni mucho menos, aprovechan para decir, no, pues ya vamos a adaptar nuestras vacunas, ¿no? Pero mientras pónganse una tercera o cuarta dosis para que no les pase nada, ¿no? Y aparte, en 4 o 5 meses habrá nueva adaptación de las vacunas y pues sigue siendo un gran negocio, ¿no? En lugar de
preocuparse por la libertad y la vida de las personas, ¿no? Bueno, preparé un pequeño trabajo para esta ocasión, nada más que está un poco excedido de tamaño, no me dará tiempo de leerlo. Entonces me voy a ir saltando algunas partes, otras no, porque son bastante interesantes. Y voy a empezar por la introducción, que además la quise empezar de esta manera porque estamos ante un acontecimiento histórico de, pues, un impacto importante, ¿no?, para la humanidad toda, y creo que era importante pensar otro acontecimiento histórico como algo paralelo y que pues, siempre lo había querido hacer, ¿no? Y dice así: el 30 de noviembre de 1917, Lenin, el líder de la Revolución Rusa, le ponía abruptamente fin a su célebre trabajo, El Estado y la Revolución, del siguiente modo, y cito, dice Lenin: escribí este folleto en los meses de agosto y septiembre de 1917. Tenía ya trazados el plan del capítulo siguiente, del octavo, la experiencia de las revoluciones rusas 1905 y 1917. Pero afuera del título no me fue posible escribir ni una sola línea de dicho capítulo. Vino a estorbarme la crisis política, la víspera de la Revolución de Octubre de 1917. Estorbos como este no pueden producir más que alegría, pero la redacción de la segunda parte del folleto, dedicada a la experiencia de las revoluciones rusas de 1905 y 1917, habrá que aplazarla seguramente por mucho tiempo. Es más agradable y provechoso vivir la experiencia de la revolución que escribir acerca de ella. Fin de la cita. Sin lugar a dudas, la postura de Lenin con respecto a la revolución fue más que trascendente para la historia de la liberación de la humanidad. Pero aquí me interesa detenerme en su experiencia con respecto a qué es más provechoso vivir la revolución que escribir sobre ella, pues está ante una situación paralela con respecto a escribir sobre un tema y vivirlo, por un lado, y por otro, en un sentido que no aporta ninguna liberación a la humanidad. Nos encontramos a partir del 2020 en una pandemia y no se ve el fin de ella. Se puede decir que hubiera sido mejor escribir a propósito de una epidemia o una pandemia y nunca tener que experimentar alguna, pues sus efectos resultan trágicos y devastadores para la humanidad, para las zonas del sur del mundo y las personas más vulnerables a la enfermedad, por cuestiones de edad, antecedentes médicos, exclusión, lugar donde se habita, pobreza y desplazamiento. Cabe recordar también a Michel Foucault, a quien más adelante se retomará teóricamente, pero que en este momento me interesa mencionar con respecto a que fue un filósofo que estudió la forma en que se gestionaron algunas epidemias y al final de su vida fue víctima de una epidemia ante la cual terminó sus días. A diferencia de Lenin, puedo decir que sin duda alguna, con respecto a las pandemias, es mejor escribir sobre ellas y nunca vivirlas. Pero la realidad se impone y no se puede elegir lo que la naturaleza hace vivir a la especie y lo que la especie hace a la naturaleza. Llama la atención que el surgimiento de una pandemia muestra la completa vulnerabilidad del humano, de su condición de especie, pues la vida se ve expuesta a la muerte, no por una acción humana, sino por una forma de existencia natural que al entrar en contacto con las células de la especie humana se reproduce e invade de tal modo su cuerpo que puede hacerlo morir en cuestión de horas, días, semanas o meses. En principio, no había nada que pudiera detener el avance del virus, más que el sistema inmunológico de cada uno de los integrantes de la especie. Si es un contagio, lo único que daba era que el sistema inmunológico pudiera reaccionar y los anticuerpos eliminaran al virus. Pasaron los días y se descubrió la fortaleza de la cuarentena, de portar cubrebocas y de aislarse. Es decir, que la segunda respuesta no fue producto del desarrollo de las ciencias positivistas, ni de la medicina, ni de la revolución microbiana, sino la clásica estrategia medieval, todos a correr a su casa, aislamiento social y ruptura de los lazos solidarios. Tuvo que esperarse a la tercera hora de la respuesta para saber qué medicamentos habrían de usarse en el tratamiento de la pandemia y muchos meses más hubo que esperar para comenzar a ver con cierta esperanza la producción de vacunas que ayuden o ayudaran a enfrentar la pandemia. Con lo cual se rompe, en principio, el optimismo de la revolución microbiana,
de la libertad y su petulante expresión del Premio Nobel de Economía Angus Deaton, que dice: el escape de la muerte y de la privación de la humanidad comenzó hace alrededor de 250 años y continúa hasta ahora. Fin de la cita. Dice, pero tal vez es pertinente preguntarse qué pasó, por qué la humanidad una vez más se enfrentó a un virus y una vez más no estuvo preparada para ello. ¿Cómo le hizo para sobrevivir y sobre todo qué efectos tuvo en la vida cotidiana de los y las humanas? Es necesario repensar lo ya pensado y tenido por verdadero, como lo que han dicho que es la libertad, la vida y la regulación. El objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre la libertad, la vida y la regulación, temas que aparecen como centrales ante la pandemia y la cuarentena que se han experimentado casi año y medio. Empiezo con la libertad. Se puede decir mucho sobre la libertad, discutirla desde sus más clásicos teóricos de la filosofía, autores liberales y contractualistas, hasta sus críticos más acérrimos, pensadores políticos dentro del marxismo, anarquismo y estudios decoloniales, por mencionar algunas corrientes teóricas y políticas. Pero aquí me interesa partir de dos comentarios a la libertad, que me parecen pertinentes para este trabajo. El que hace Franz Kinkelhammer y el que realiza Amartya Sen, pues ambos representan dos extremos en sus reflexiones sobre el concepto y las situaciones institucionales de posible concreción o experimentación de la libertad. La vida como libertad en Franz Kinkelhammer. Y esto me parece muy interesante porque es el momento crítico por excelencia con respecto a qué es la libertad. Pongan atención, va a ser muy interesante como él lo plantea. El economista alemán Franz Kinkelhammer indica que la libertad consiste en no estar amenazado institucionalmente por la muerte. Entonces ya ahí Kinkelhammer ya planteó la discusión de la libertad. ¿En qué consiste la libertad? En no estar amenazado de muerte por ninguna institución. En eso consiste la libertad. Y cito a Franz Kinkelhammer: la reproducción material de la vida humana es la última instancia de toda vida humana y por lo tanto de su libertad. El hombre muerto o amenazado de muerte deja de ser libre. Las condiciones de reproducción de su vida material forman, por tanto, un a priori de todas sus decisiones. Fin de la cita. De la cita anterior se pueden realizar varias interpretaciones pertinentes para este capítulo, pero lo primero que me interesa es decir que la libertad está vinculada por necesidad, es decir, sin posibilidad de transformarlo a la reproducción de la vida. Es decir, hay una relación libertad-vida. De otro modo, sin vida no hay libertad. Sin posibilidad de reproducir la vida no hay libertad. Sin las condiciones materiales de reproducción de la vida no hay libertad. Sin las condiciones institucionales de reproducción de la vida no hay libertad, la cual indica que la libertad está condicionada a la vida, a las condiciones institucionales de reproducción material de la vida. Segundo, las instituciones, las relaciones que se establecen entre los humanos, a través de ellas pueden permitir la reproducción material de la vida o pueden impedir la reproducción material de la vida. Entonces, la vida está determinada a partir de las relaciones que se establecen entre humanos, mediada institucionalmente. Las instituciones humanas, valga la expresión, son las que determinan si la vida se puede reproducir o si la vida no se puede reproducir. Es decir, que la libertad es un resultado institucional. Ello porque la vida es la condición de posibilidad de la libertad. Eso a priori. Para poder ser libre hay que estar vivo, pero la vida impone necesidades que no son elecciones, sino las condiciones de posibilidad de la propia vida, las cuales pueden ser atendidas institucionalmente. De otro modo, se muere. Entonces, aquí es muy importante detenerse en este párrafito, que dice: no se puede ser libre si no está vivo. Entonces, la condición de posibilidad de la libertad es la vida. Y por otro lado dice, la vida le impone condiciones insuperables de existencia al humano, y esas condiciones hay que satisfacerlas, porque si no el humano muere. Entonces, las instituciones sociales tienen que satisfacer las necesidades que impone la vida para que estemos vivos y la libertad pueda existir. De otro modo, no puede haber libertad. Como se puede entender, la libertad para Franz Kinkelhammer es una definición crítica, radical, no convencional y sobre todo
relacionada con las instituciones y la reproducción de la vida. Ahora bien, la discusión sobre la libertad se vuelve más que nunca pertinente cuando la vida no es posible, porque las relaciones entre humanos establecidas institucionalmente no permiten la reproducción material de la vida. La cuestión es, ¿por qué no se permite dicha reproducción material de la vida? Las respuestas pueden ser varias, pero me interesa centrarme en una que da Franz Kinkelhammer, y cito a Franz Kinkelhammer. Vivimos una crisis en nuestra sociedad actual. Esta crisis ya tiene muchos antecedentes en las décadas pasadas, pero en los últimos años revela una nueva profundidad. Hasta ahora pudimos interpretar esta crisis como una crisis de las estructuras sociales y la orientación del desarrollo técnico que se podía enfrentar a ciertos cambios. Pero ha aparecido algo nuevo, que podemos enfocar como una crisis de toda nuestra cultura, inclusive nuestra civilización. Nuestra cultura no es capaz de dar lugar a la realización de los cambios necesarios en el campo de las estructuras sociales y las orientaciones técnicas. Fin de la cita. O sea, para Franz Kinkelhammer, la crisis civilizatoria está en la imposibilidad de plantear otro modelo de civilización, dada la dinámica que ha adquirido el proyecto moderno global capitalista, ¿no? Es de resaltar de la interpretación que hace Franz Kinkelhammer de la crisis, que se experimentaba en 2019, él está hablando de la crisis de 2019, ni siquiera de la de 2020. Dice, se supone por la fecha de publicación del trabajo que ya la asocia con una crisis civilizatoria, pero no es la misma crisis civilizatoria que plantea, por ejemplo, Enrique Leff, sino que es una crisis que se expresa en la imposibilidad de realizar cambios que serían necesarios para evitar la extinción de la especie, de la humanidad e incluso de toda la vida, dice el economista alemán. Entonces aquí está el gran tema de la crisis para él, imposibilidad de realizar cambios en el proyecto civilizatorio, ¿no? En la acumulación de capital, en el libre mercado, ¿no? La cosificación de la naturaleza, etcétera, ¿no? No es una crisis de las estructuras sociales o que sea provocado por estas, ni tampoco que sea provocada por el desarrollo tecnológico. Sin duda alguna, ello provoca la crisis, pero esta se agudiza desde el momento en que el humano no encuentra la posibilidad de cambiar el camino que ha llevado a la toma de decisiones de construir dichas estructuras sociales y construido ese desarrollo tecnológico, ante la cual la crisis civilizatoria anuncia el fin de la vida humana, es decir, el fin de la libertad. En otro texto, de hecho, en muchos trabajos plantea Franz Kinkelhammer que existe un tipo de juicios de la razón instrumental que se formulan a partir de medios y fines, juicios de los que denomina juicios vida o muerte. Y cito a Franz Kinkelhammer. Estos juicios, vida-muerte, son juicios, de hecho, igual como los juicios medio-fin, pero constituyen valores, sin ser juicios medio-fin, pero constituyen valores sin ser juicios de valor en el sentido de Max Weber. Ya vimos, no se puede ni atravesar una calle sin afirmar todo el tiempo el valor de la vida frente a la muerte. La vida tiene que ser tratada como valor si se quiere realizar cualquier meta de la acción instrumental. Entonces se podría también decir que en este caso la valorización de la vida es uno de los medios para alcanzar la meta. Es un valor necesario para que los juicios medio-fin puedan seguir. Fin de la cita. Es decir, que el humano opera antes que con los juicios medio-fin, con los juicios de vida-muerte. Sin lugar a dudas se puede y se debe afirmar que la libertad tiene como presupuesto la vida y sin vida no hay libertad, ni ningún otro fin humano o trascendental. Entonces lo que dice Franz Kinkelhammer en la cita que planteé, es que al final de cuentas el humano siempre opera primero con juicios vida o muerte y ya que crezca podrá operar con los juicios medio fin, ¿no? Depende de donde se encuentre con la razón instrumental. Y pone aquí el ejemplo de cruzar una calle, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy claro porque es lo más elemental que podemos aprender nosotros cuando somos niñas o niños, ¿no? Te enseñan a cruzar una calle. ¿Y por qué? Pues nada más con el fin de preservarte vivo. Pareciera algo, diríamos, poco relevante, pero no, porque precisamente lo más trascendente en la existencia de alguien es su vida.
y la vida de la especie pues es lo más trascendente que podemos nosotros enfrentar, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. Sin vida no hay libertad, y libertad es no estar amenazado de muerte por ninguna decisión institucional. Con eso acabo con Franz Hinkenhammer. Y me voy como a la antípoda, ¿no? Al opuesto por excelencia, que es el pensamiento liberal, que es de un premio Nobel en economía, Amartya Sen. A Franz Hinkenhammer no le han dado el premio Nobel de economía, pues porque no le dan el premio Nobel de economía a ningún autor crítico realmente, ¿no? Pero sin duda se lo merecería hace muchas décadas, ¿no? Dice, por otro lado, bueno, entonces pongo aquí la libertad como elección en Amartya Sen. Entonces ya cambió, ¿no? Para Franz Hinkenhammer era la vida y la libertad, ¿no? Como una condición de la existencia y por lo tanto de las decisiones institucionales, y por lo tanto no puede haber libertad si las decisiones institucionales no reproducen la vida. En cambio, para Amartya Sen, que es un autor liberal, pues va a estar en la tradición de la elección, ¿no? Entonces, libertad como elección en Amartya Sen. Por otro lado, es interesante recuperar un conjunto de planteamientos que hace el Premio Nobel de Economía Amartya Sen con respecto a la libertad. Lo que propone el economista de inicio es una discusión liberal a propósito de la libertad. Dice, por ella entiende una condición del desarrollo. Resulta sorprendente que logre identificar el tema de la vida, pero no como lo central, sino como un aspecto del que se parte y se llega a la elección, a la capacidad de elegir. Es decir, la vida es un tema subordinado a elegir lo que él denomina vida deseable. ¿Sí? O sea, a Amartya Sen no le interesa discutir las condiciones de posibilidad de la vida, ¿no? Ni subordinar las decisiones institucionales a los juicios vida o muerte, sino que le va a interesar discutir sobre el tema de la elección, y ese tema de la elección lo va a llevar al tema del desarrollo, de la libertad, las habilidades y las capacidades. Y cito aquí a Amartya Sen. Al evaluar nuestras vidas, tenemos razón para estar interesados no solo en la clase de vidas que conseguimos vivir, sino también en la libertad que realmente tenemos para escoger entre diferentes estilos y modos de vida. En efecto, la libertad para determinar la naturaleza de nuestras vidas es uno de los aspectos valiosos de la experiencia de vivir que tenemos razón para atesorar. Es decir, él está al revés, ¿no? Mientras Hinkenhammer decía, la vida es la condición de posibilidad de la libertad, él habla de la libertad como una experiencia que se puede vivir y que en todo caso la vida la podemos atesorar siempre y cuando tengamos libertad, ¿no? Es decir, que podamos elegir. Entonces, está planteando que sobre la vida se encuentra la capacidad de elegir y lo que se denomina libertad. Y cito otra vez a Amartya Sen. La libertad es valiosa al menos por dos razones diferentes. Primera, más libertad nos da más oportunidad de perseguir nuestros objetivos, esas cosas que valoramos. Segunda, podemos atribuir importancia al proceso de selección. Fin de la cita. Ello resulta ser muy importante porque el liberalismo económico del siglo XX y del siglo XXI no logra preocuparse, gestionar o poner como condición de posibilidad la vida humana. La capacidad de elegir y la libertad son los temas centrales para explicar la teoría del desarrollo y la teoría de las capacidades que el Premio Nobel de Economía le interesa, y lo vincula siempre a la libertad. Y vuelvo a citar a Amartya Sen. La libertad de una persona se puede considerar valiosa, además de sus logros. La libertad se puede valorar no solo porque ayuda a obtener cosas, sino también por su propia importancia, que va más allá del valor de estado de existencia que se logra realmente. Fin de la cita. Sin negar lo valioso de la libertad, expresión en sí misma ambigua, o dado que la reduce a elegir, niega la vida como condición de la libertad y presupone la vida para poder elegir, lo cual no se desprende de su argumento. Es una condición que no se discute. Plantea una discusión a propósito de la agencia y de lo que denomina capacidad, oportunidad y bienestar. Y cito aquí a Franz Hinkenhammer. La perspectiva de la libertad se puede aplicar al aspecto de bienestar, así como al aspecto de agencia. Hay, por lo tanto, 4 categorías distintas de información relevante relativas a una persona: el logro de bienestar, la libertad del bienestar,
el logro de la agencia y la libertad de la agencia. Fin de la cita. Entonces, la discusión se centra en las habilidades, capacidades, logros, agencia y libertad. En la libertad para elegir. Libertad de procesos y oportunidades. Es lo que se podría denominar una visión unidimensional de la libertad, en apariencia multidimensional, en tanto que permite una discusión a propósito de procesos, oportunidades, capacidades y elección. Unidimensional por el hecho de que deja de lado completamente la vida y las relaciones institucionales que deben reproducir. Fin de la exposición hasta aquí de Amartya Sen. Entonces, aquí he planteado la discusión antagónica entre dos economistas, ¿no? Uno alemán, de corte marxista, ¿no? Que plantea la vida como condición de posibilidad de la libertad, y un de origen hindú, premio Nobel de Economía, de corte liberal, por supuesto, y él plantea que no hay mayor relación entre la libertad y la vida. Entonces, son elementos contradictorios centrales, ¿no? Porque al final de cuentas el liberalismo llevará a pensar la libertad en qué puedes elegir, ¿no? ¿Qué opciones puedes elegir? ¿Qué puedes consumir cuando eliges, ¿no? Por ahí acabará yéndose ese gran discurso. En cambio, el discurso crítico, lo que está planteando es que las instituciones, antes que elegir, te deben de permitir tener acceso a las condiciones que reproduzcan la vida, ¿no? Entonces, con esto queda planteada en algún sentido la discusión que se da de manera relevante en estos meses sobre si nos han reducido la libertad o no. Entonces, desde la postura que plantea Franz Hinckelammer, podemos decir que la libertad ha sido reducida sistemáticamente por siglos, ¿no? En muchas zonas del mundo, porque institucionalmente no se reproduce nuestra vida, ¿no? Habría que pensar muchos fenómenos históricos, ¿no? Y podríamos ver cómo la vida ha sido coartada institucionalmente muchas veces, ¿no? Y pensando en México, la encomienda, ¿no? Por ahí podemos comenzar, ¿no? Cuando viene esta apropiación violenta del Imperio Español, de indígenas, ¿no? Y de tierra. Entonces ahí las instituciones de lo que sería la Nueva España no reproducen la vida, ¿no? Y al no reproducir la vida, no reproducen la libertad. Pero así podemos ir pensando hasta los acuerdos de libre comercio que tanto nos imponen ahora, pues tampoco reproducen la vida, ¿no? Y cuestiones por así, las decisiones empresariales, ¿no? De no permitir la reproducción de las vacunas, no reproducen la vida. Ahí no hay libertad. Por más que te dejen salir a la calle sin cubrebocas o con cubrebocas, con vacuna o sin vacuna, como plantea la discusión Franz Hinckelammer, lo que evita la reproducción de la vida, en todo caso, ahí sería nada más ni nada menos las decisiones institucionales de no producir o reproducir elementos que te permitan a ti tener buen acceso a medicamentos, ¿no? A infraestructura médica y sobre todo podríamos decir a esta cuestión llamadas vacunas, ¿no? Pero bueno, me salto muchas páginas del trabajo y llego a lo que es la regulación, ¿no? De las pandemias, y voy a leer dos apartados nada más, y empiezo con la necropolítica, ¿no? De un filósofo africano, Membe, Aquiles Membe, y tú lo menciono aquí. El filósofo camerunense Aquiles Membe ha realizado algunas contribuciones a la comprensión de la pandemia del COVID-19 que resultan interesantes y pertinentes para este pequeño trabajo. Desde poner una vez más en el centro de la discusión el tema de la vida, hasta llegar a la formulación primigenia de lo que él denomina necroliberalismo. Y lo cito: el sistema capitalista se basa en la distribución de la oportunidad de vivir, explica Membe. Esta lógica de sacrificio siempre ha estado en el corazón del neoliberalismo, que deberíamos llamar necroliberalismo. Este sistema siempre ha funcionado con la idea de que alguien vale más que otros. Los que no tienen valor pueden ser descartados. Fin de la cita. Es un poco lo que decíamos, ¿no? Membe, desde África, ve claramente la exposición a la muerte
millones, ¿no? de africanos, y no lo ve como un acontecimiento propio del COVID-19, ¿no? Lo ve como un proceso histórico de larga duración, aunque, dado que él está vivo, hace análisis sobre estos fenómenos y va a poner su centro de discusión al respecto, ¿no? En este fenómeno. Pero aquí lo que hay que resaltar es que de esta concepción se plantea que institucionalmente se decide para descartar, ¿no? a gente. Es decir, hay gente que su vida no tiene ningún valor y puede ser desechada como cosa, ¿no? Continúo con la lectura. Entonces se está ante una situación extrema que hace evidente una dinámica que el capitalismo ya había adoptado, pero que al hacerlo en ciertos sectores sociales, en ciertas partes del mundo, para ciertos actores, había pasado desapercibida en apariencia. En el capitalismo se ha producido una serie de personas que para el capital no tienen ningún valor y son completamente desechables. Ahora bien, para el filósofo africano, la pandemia es el punto de ruptura de la forma en que percibimos y nos relacionamos con el cuerpo, con el futuro, con la muerte, con la comunidad. Y cito a Membe. Esta lógica de eliminación ocurre precisamente en un momento en que necesitamos, al menos en teoría, a nuestra comunidad. Y no hay comunidad sin poder despedirse de los que se fueron, organizar funerales. La pregunta es, ¿cómo crear comunidades en tiempos de calamidad? Fin de la cita. Entonces experimentan distintas situaciones de forma consciente durante esta pandemia. Ellas son calamidad y falta de comunidad. Pero además se percibe la amenaza de muerte. Aparece la imposibilidad real de posponerla. Además de que se experimenta la posibilidad de que cualquiera puede hacer morir. Es decir, que ya no es un derecho propio del soberano. Ya no puede regular el soberano el derecho de hacer morir, pues todos pueden ejercerlo, dicho derecho. Y cito aquí a Membe. Ahora todos tenemos el poder de matar. El poder de matar ha sido completamente democratizado. El aislamiento es precisamente una forma de regular ese poder. Fin de la cita. Entonces impone una forma de intentar regular esa capacidad de hacer morir. Ello implica imponer el aislamiento. Entonces se regula a la población, a los cuerpos aislándolos. Es el ejercicio del poder, es llevarlos a la ruptura de la comunidad, menos para ser atendidos, pues una vez más, históricamente, se manda a la comunidad, a los cuerpos a ser atendidos en casa, a morir o sanar en casa. Y cito a Membe. Sí, si la guerra está volviendo a nuestra casa, como si morir fuera de casa fuera lo peor que podría pasar en la vida de una persona, las fronteras se están cerrando. Fin de la cita. Entonces el necroliberalismo y la modernidad, según Membe, impide el cumplimiento de la vida en la tierra y no cumplen con el derecho de que todos tenemos lo que denomina el derecho universal de respirar. Y cito a Membe. Todas estas guerras por la vida comienzan por dejar sin aliento. Asimismo, como impide la respiración y bloquea la reanimación de los cuerpos y tejidos humanos. COVID-19 comparte esta misma tendencia. Después de todo, ¿cuál es el propósito de respirar sino la absorción de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono en un intercambio dinámico entre sangre y tejidos? Pero a ritmo que avanza la vida en la Tierra y dado lo que queda de riqueza en el planeta, ¿qué tan lejos estamos realmente del momento en que habrá más dióxido de carbono que oxígeno para respirar? Fin de la cita. Entonces, como se pueden dar cuenta, Membe es un filósofo africano, camerunense en específico, pero que está dentro de la tradición del pensamiento crítico, al igual que Franz Hinkelamer, y parte del tema de la vida. Entonces, para él, al igual que para Hinkelamer, la vida se ve amenazada, pero no nada más por el COVID-19, sino por decisiones institucionales que se han ido tomando históricamente. Y entonces él acuña aquí, en este texto, el concepto de necroliberalismo, ¿no? Entonces, todo el pensamiento liberal, llámese político, ¿no? social o económico, pues ha permitido matar legítimamente, ¿no? Ese es el argumento último de este Membe, ¿no? En específico. Entonces, si matas, pues no hay libertad, ¿no? Así de entrada.
Entonces, aquí pongo otro apartado, la apuesta por la vida. Y bueno, para no extenderme mucho, lo voy a leer sin hacer muchos comentarios. En algún sentido, se puede decir que la regulación también le tiene que apostar por mantener lo que considera la libertad, la vida y la salud. Para el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, el análisis de la pandemia se puede realizar desde dos grandes perspectivas. La primera como un proceso que revela la dominación del capitalismo, y más en específico del capitalismo neoliberal, y, por otro, la del posible cambio de conducta, de lucha política y de proceso civilizatorio. Con respecto a la primera postura que plantea el sociólogo portugués, indica que el capitalismo, junto con el colonialismo y el patriarcado, son las formas de dominación a los que se enfrenta la humanidad. Desde el siglo XVII, cito a Boaventura, desde el siglo XVII los tres unicornios son el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Son los principales modos de dominación. Para dominar eficazmente, ellos mismos deben ser intrépidos, feroces e incapaces de controlarse. Fin de la cita. Los efectos de dicha dominación es la pobreza y la catástrofe ecológica. Habría que agregar los feminicidios. Ahora bien, se está ante una situación no atípica, no anormal, sino ante la continuación de un efecto de destrucción que la modernidad ha impuesto de forma sistemática. Y cito a Boaventura, en los últimos tiempos ha surgido otro ser invisible y todopoderoso, ni grande ni pequeño, sino de forma irregular, los mercados. Al igual que los virus, es insidioso e impredecible en sus mutaciones. Y al igual que Dios, Santísima Trinidad, encarnaciones, es uno y múltiple. Se expresa en plural, pero es singular. Fin de la cita. Dios, mercado y virus representan y son formas de dominación que usan el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado como ámbitos que permiten ser más eficaces, violentos y controladores, con lo cual se experimenta la crisis. Crisis ante la cual en apariencia no hay opción, pues todo el capitalismo, colonialismo y patriarcado funcionan para legitimar el actual estado de cosas, el estado de dominación. La falsa idea de que no hay alternativas lleva a una cuarentena de opciones económicas, democráticas y políticas. Ahora, lo que la cuarentena provocada por el COVID-19 muestra es que hay opciones, ello de forma paradójica, pues el encierro ha abierto la opción de los proyectos civilizatorios. Y cito aquí a Boaventura. Superaremos la cuarentena del capitalismo cuando seamos capaces de imaginar el planeta como nuestro hogar común y a la naturaleza como nuestra madre original, a quien le debemos amor y respeto. No nos pertenece, le pertenecemos a ella. Cuando superemos esa cuarentena, seremos más libres ante las cuarentenas provocadas por las pandemias. Fin de la cita. Lo real es que sí hay alternativas. Siempre ha habido alternativas y mientras la humanidad esté viva, habrá alternativas. Se puede producir, vivir, consumir y convivir de muchas formas distintas a las impuestas por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Ahora bien, se requieren acciones políticas que los ciudadanos deben de tomar, las cuales se enfrentan a acciones políticas de los grupos conservadores, lo cual ya estaba ocurriendo antes de la pandemia. Pero ahora se abre una nueva situación histórica, en donde los ciudadanos deben resolver las crisis futuras. Y cito a Boaventura. Solo mediante una nueva articulación entre los procesos políticos y civilizadores será posible comenzar a pensar en una nueva sociedad en la que la humanidad asuma una posición más humilde en el planeta en el que habita. Fin de la cita. Solo si se logra articular las luchas políticas a procesos civilizatorios distintos al impuesto hegemónico y dominante, se podrá gestionar la vida, la libertad y administrar una nueva forma de existir. Y bueno, conclusiones, ya esto es muy breve. Lo más relevante de resaltar es que la humanidad ha luchado por estar viva, por lo que desde la vida es la única opción y posibilidad de construir un mundo humanizado, una forma fetichizada de expresarlo, es decir, que la vida es el valor supremo de todo, pero ello es fetichizado porque la vida no tiene valor. Es más que cualquier valor, ni el conjunto de todos los valores pueden expresar lo que la vida es. Los sistemas sociales se organizan en torno a
gobernarla, a veces a reproducirla, a veces a exterminarla, o se mueven bajo la tensión real de reproducirla y exterminarla al mismo tiempo. La vida no es un supuesto, se debe gestionar, pues los sistemas sociales la pueden imposibilitar, ya sea la vida humana en particular o la vida de los ecosistemas en general. Este es un punto de partida para enfrentar la pandemia causada por el COVID-19, es decir, estamos ante un sistema social que ha atentado contra la vida humana y la vida de los ecosistemas. El capitalismo, el colonialismo y el patriarcado han sido los encargados de gestionar la vida y de imponer la muerte. La libertad es, por otro lado, de los aspectos centrales que se han intentado conservar ante la emergencia de la pandemia y de la cuarentena, pero no queda claro de qué libertad hablamos, pues es la libertad de corte liberal o neoliberal que se ha impuesto como una ideología y una práctica de las formas colonialistas, capitalistas y patriarcales de dominación. Es decir, que de forma paradójica, en el supuesto ejercicio de la libertad, se ha perdido la libertad, pues la definición más radical de libertad es que no estar amenazado de muerte, como quedó expuesto a partir de Franz Hinckelhammer. Hay un consenso con respecto a que la regulación de la vida y de la muerte se ha dado a la vez, es decir, que el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado han impuesto formas de vivir y han hecho vivir, frente a la imposición de formas de morir y de hacer morir. Ello sobre todo si se vive cotidianamente en el sur global. Hay una imposición de ideologías que legitiman el actual estado de cosas, pero es necesario entender y enfrentar dichas ideologías y al actual estado de cosas, con lo cual se podría intentar comenzar a construir otras formas de vida, libertad y regulación, es decir, otras formas de civilización, que es lo que requiere la humanidad para mantenerse viva mientras mantiene vivos a los ecosistemas. Muchas gracias, eso sería todo. Muchas gracias, doctor, por su interesante conferencia con estos temas, ¿no? Que los fue ligando muy bien el tema de la libertad, la regulación. Me quedaba pensando, bueno, con este concepto, ¿no? De Franz Hinckelhammer, de la vida como la condición primordial, ¿no? Para después conceptualizar la libertad. Y a la vez, ¿cómo se podría vincular, ¿no? Con el tema de la regulación, con este tema de los confinamientos, que igual podemos discutir a partir de la concepción de libertad, ¿no? Y que nos permite pensarlo, ¿no? En más amplio, no solo pensando a nivel nacional, ¿no? Sino internacionalmente o globalmente, este tema, ¿no? Que realmente, como lo plantea usted, bueno, queda para conceptualizar, como bien lo dice, un sistema global, ¿no? El sistema capitalista que tenemos. Pero bueno, antes, le agradecemos su participación. Ahora vamos a dar este espacio, si hay preguntas, si tienen preguntas ya las compañeras que nos están apoyando y también, bueno, quienes nos están viendo en vivo, también pueden hacer sus preguntas. Sí, tenemos 2 comentarios y una pregunta. De comentarios, María Teresa Godínez nos dice, interesante tema de análisis, saludos doctor Carlos Juan. Marisol García comenta, muy interesante temática y oportuna. Ana Moreno pregunta, buenas tardes doctor, ¿qué dinámica seguirá la sociedad sin instituciones? Alex Yes pregunta, en el caso mexicano y bajo la lógica de los autores, ¿qué alternativas debería aplicar México para asegurar la libertad? Esas son las preguntas y comentarios que tenemos hasta el momento. Muy bien, pues le damos la palabra al doctor. Adelante. Muchas gracias, Monse, muchas gracias, doctora. Muy bien, bueno, agradezco al público sus preguntas. A Tere Godínez, un abrazo. Ya nos veremos pronto ahí en la UAM. Un gusto que esté por aquí. También a Marisol, un abrazo también. Y bueno, Ana Moreno, la dinámica de una sociedad sin instituciones, no. Más bien lo que plantea Hinckelhammer es una sociedad con otro tipo de instituciones. Instituciones que no se preocupen por regular la competencia de libre mercado, por ejemplo, sino que se preocupen por mantener viva a la población, que es otra dinámica. Instituciones que no se preocupen porque uno entre a un Oxxo y haya
50 marcas de refrescos, agua, ¿no? Y bebidas, ¿no? O 100, no sé. Sino que instituciones que se preocupen, pues, porque la gente se puede hidratar, por ejemplo, ¿no? Porque es una condición de la vida, hidratarse, y no que el grupo Coca-Cola o Pepsi-Cola nos estén llevando agua embotellada carísima al Oxxo, ¿no? Esa es otra dinámica. Y, por ejemplo, lo que dice, bueno, yo ponía como ejemplo el tema de las vacunas, ¿no? Bueno, se llega a elaborar vacunas. Entonces, institucionalmente, ¿qué procedería? Pues procedería a que se liberaran las patentes y la humanidad empezara a reproducirla en todos lados que se pueda para vacunarse lo más rápidamente posible, ponerle un fin a la pandemia y preservar la vida, ¿no? Pero eso son decisiones institucionales, ¿no? Que no se han tomado y que pues no se van a tomar, ¿no? Está clarísimo. Y decía del ejemplo de África, en donde dicen, bueno, si ahí mutó el virus COVID, ¿no? Y aparece esta variante Omicron, la cuestión es por qué mutó ahí, ¿no? Así de esa manera. Ha mutado en muchos lados, pero bueno, ahora está muy de moda hablar de Omicron, que ya hay un caso aquí en México. Dicen, bueno, pues porque es la zona del mundo que menos vacunada está. Y ese es el problema. Institucionalmente se le ha abandonado a nivel global. Tan es así que China, ya medio con cierta conciencia, dijo, voy a donar 1.100 millones de vacunas. Bueno, 1.100 millones de vacunas, pues no son muchas, pero peor es nada, ¿no? Dada la población que hay que vacunar, ¿no? Y las dosis que hay que poner. Pero bueno, ahí está el elemento central. Entonces sí se trata de tener instituciones que permitan la reproducción de la vida y que no satisfagan nada más las exigencias de los grupos empresariales, que esa es la discusión que se planteaba al principio entre Franz Hinkenhammer y Amartya Sen, ¿no? Cuando uno va revisando sus obras, porque al final de cuentas, para Amartya Sen, lo central es la libertad y el desarrollo de capacidades, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si hay libertad, habrá democracia, ¿no? Habrá justicia, habrá educación, ¿no? Es lo que el medio plantea. Pero ¿cómo se llama? Franz Hinkenhammer lleva la discusión un paso atrás. Él dice, no, el tema no está en la libertad. El tema está en, primero, permanecer vivos. Porque sin vida no hay libertad. Entonces ya da una discusión distinta que tiene un argumento fuerte, ¿no? Cuando él dice, operamos bajo los juicios vida-muerte. Y eso es muy importante porque entonces ahí viene el ejemplo de atravesar la calle. Cuando llegas a atravesar una calle, volteas para todos lados a ver si viene un carro o no, no viene y te cruzas. Eso es un juicio vida o muerte. Pero eso lo puedes extender a lo que quieras, ¿no? Y se puede extender desde, ¿qué diremos? Desde si consumo una paleta, ¿no? Siendo un niño, una niña, ¿a qué edad le puedes dar dulce a un bebé, ¿no? Te podrías hacer esa pregunta bajo el criterio del juicio vida-muerte, ¿no? Y así, toda nuestra existencia, si estamos en una zona donde hace mucho frío, salgo bien cubierto, me llevo un suéter ligero y me arriesgo a una pulmonía, una neumonía, operas bajo el juicio vida o muerte, ¿no? Y así vas, todo lo que haces lo vas construyendo bajo este juicio. Como por ejemplo en el caso del COVID-19, ¿no? A partir de diciembre del 19, pero ya en enero del 2020, pues ya estaba más claro que había un virus que era muy peligroso y que se iba a expandir rápidamente por el mundo dadas las intercomunicaciones, ¿no? Entonces fue así que nosotros en marzo tuvimos que empezar una cuarentena en donde el juicio último es vida o muerte. Me quedo en mi casa para preservar mi vida o me arriesgo a morir. Pero si no tienes un trabajo formal, ¿no? Estable, ni mucho menos, pues aunque te quisieras guardar en tu casa para no contagiarse del virus y mantenerte vivo, el mismo juicio vida o muerte te hace salir. Dices, no, pues yo tengo que salir a buscar el sustento de la casa. No me puedo quedar aquí encerrado. Pero no es porque quieras salir a buscar el sustento de la casa. Es porque si no tienes con qué sostenerte, pues te mueres. Entonces,
Las instituciones tendrían que estar al servicio y operar y tener un sentido de racionalidad a partir del juicio vida o muerte. Eso es lo que se está planteando en principio, ¿no? Con respecto a las instituciones. No, Franz Hinkelhammer no es un anarquista, ni mucho menos. Es un economista de corte marxista teológico, ¿no? Entonces, por lo que yo he leído de su obra, está a favor de las instituciones. Y bueno, yo en específico, pues entiendo que no puede haber existencia humana sin instituciones, ¿no? Sea donde sea, y en una sociedad tan poblada y tan compleja como la que nos toca experimentar a nosotros históricamente, la vida institucional es irrebasable, ¿no? Fácticamente. Puede uno decir muchas cosas desde el anarquismo, pero la historia ha mostrado que sin instituciones no hay forma de regular la convivencia en sus múltiples niveles prácticos y se requiere, ¿no? Entonces, sí, no hay sociedad sin instituciones. Bueno, y la segunda pregunta, ¿qué alternativas para asegurar la libertad? Bueno, es que precisamente depende qué se entienda por libertad, ¿no? Si yo entiendo la libertad como elegir, pues hay que apoyar lo que llaman así como, pues, la iniciativa, ¿no? Pensemos desde el horizonte más liberal del asunto, ¿no? La libertad sería ejercer la iniciativa individual a partir dicen, invertir el capital, ¿no? Ser creativos, y eso es muy interesante porque entre inversión de capital y creatividad, pues viene la innovación, ¿no? Y a partir de la innovación, pues surgen nuevos nichos de mercado, nuevos productos, ¿no? Nuevas tecnologías, etcétera. Y ese sería un tipo de libertad que es la que hemos experimentado en apariencia, pues ya hace varios siglos, ¿no? Desde la postura liberal y hace ya casi 4 o 5 décadas desde la postura neoliberal. Entonces, es una forma de garantizar la libertad para los liberales y los neoliberales, permitir que cada individuo, cada voluntad, decida en qué invertir su capital y a partir de eso, pues, no le ponga ningún límite a su creatividad, ¿no? E imaginación, y surjan nuevas mercancías y nuevos productos, nuevos bienes, ¿no? Nuevos servicios. Esa es una visión de la libertad que precisamente aquí en el texto es la que se está criticando, porque al final de cuentas lo que se está planteando es que el discurso liberal, que este filósofo camerunense, ¿no? Membe, llama necroliberalismo, ese conceptito previo, necro es muerte, ¿no? Entonces el liberalismo ha llevado a la muerte. Contrariamente a lo que plantearía Amartya Sen, Membe lo que está diciendo no ha creado libertad, lo que ha creado es muerte, ha regulado la muerte, ha gobernado para hacer morir a millones de humanos, ¿no? Así lo plantearía él, y yo en gran parte puedo coincidir con él, en muchos sentidos. Entonces, se trataría de formular un proyecto civilizatorio distinto, o muchos proyectos civilizatorios, ¿no? Aquí sí, los autores más célebres del pensamiento político, los más agudos, ¿no? Que yo he leído y no veo a quién pueda debatir esa idea, es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Cuando dice hay que construir un mundo donde quepan muchos mundos. Exactamente. Requerimos no la visión liberal, ¿no? Del pensamiento europeo, en principio, que se nos impuso y después los estadounidenses retomaron, donde solamente hay un mundo posible y una única manera de existir. Ese es el necroliberalismo, ¿no? Que llama Membe, yo le llamo el necropoder, exactamente, y que crea estados de excepción económicos y genocidios económicos que hemos vivido desde la conquista aquí al imperio azteca por parte de lo que sería el imperio español, hasta el TLC y ahora el nuevo acuerdo de comercio, ¿no? Con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Son formas de saqueo de nuestros pueblos que llevan a que la gente tenga que emigrar, ¿no? Por pobreza, ¿no?
Y bueno, ese es un aspecto, no nada más están los acuerdos de libre comercio, hay muchas cosas más, como las intervenciones estadounidenses en Centroamérica, ¿no? Y hoy que vemos a los de Honduras, Nicaragua, ¿no? El Salvador, ¿no? Guatemala, cruzando por nuestra frontera para intentar llegar a Estados Unidos, pues eso no es un éxito del liberalismo, más bien es el resultado real del liberalismo. ¿Cuál es? La cancelación de la libertad y la exposición a la muerte de países enteros. Entonces necesitamos construir un tipo de sociedad, como decía muy bien la doctora, nacional, regional y también global, donde las instituciones se preocupen por reproducir la vida y no nada más por saquear a los pueblos del sur, ¿no? Y nosotros, a pesar que estamos en el norte, políticamente estamos en el sur global, ¿no? Entonces hay que construir un mundo donde quepan muchos mundos, donde las instituciones, como también dicen los zapatistas, pues no se gobierne para enriquecerse, ¿no? Se gobierne para servir y no para servirse, ¿no? Y así podremos ir sacando varias expresiones del pensamiento político del STLN y veríamos cómo desde nuestro país, México, desde este estado remoto para nosotros, Chiapas, se ha planteado alternativas políticas interesantes y que además se estudian en todo el mundo, ¿no? Entonces hay que construir una libertad para la vida y no para la libre empresa. Muchas gracias. Muy bien, doctor, gracias. Todavía tenemos algunas preguntas más, que en parte, bueno, algunas las ha ido respondiendo en esta última intervención, pero podemos escuchar algunas intervenciones más o inquietudes de quienes nos están viendo, y le pediría a Monse que nos apoye con las preguntas, por favor. Claro, por supuesto. Desde YouTube preguntan, es Juan Ruiz. Doctor Núñez, ¿qué hacer desde la sociedad civil para contrarrestar esta situación? Saludos a todos en UAM. Su comentario es, la cultura de la muerte prevalece en el sistema capitalista. Por el otro lado, en Facebook, Xochitl García pregunta, ¿qué consecuencias habrá en la sociedad por la pandemia? Fernanda Camarena, ¿cree que hará algo la comunidad para obtener mayor libertad ante estos antecedentes de pandemia, catástrofes climáticas, movimientos de las personas alrededor del mundo y mundo capitalista que dirigen gobiernos e instituciones privadas? Carlos Antonio Ramírez Morales, buenas tardes, doctor. Tras la pandemia y el confinamiento, se han generado ciertos problemas de violencia en las familias y cuestiones como suicidios y cuestiones de esta índole. Ante esta situación, ¿qué medidas deben implementar para garantizar la vida? Garito, dado que es tan difícil hacer un cambio como sociedad para el logro de las libertades, ¿de qué manera se puede poner en marcha como puntos estratégicos para México y también para el mundo? Eduardo Nieves comenta, doctor, muchas felicidades. Fernanda Camarena nos dice, sería ejercer voz y voto al igual que participación. Y por último, Betty Saldaña. Doctor, Amartya Sen se identifica 5 tipos de libertades en su libro Desarrollo y Libertad. A su consideración, ¿cuál de estas libertades fue más transgredida durante la pandemia del COVID-19? Esas serían todas. Ok. No, muchas gracias a todos y todas por sus preguntas muy interesantes. Hay que dar una respuesta global, ¿no? A algunas de ellas. Por ejemplo, esto de la violencia en las familias, suicidio, sí está complicado, ¿no? Pero precisamente esto muestra lo que es el patriarcado, ¿no? Lo que decíamos con Boaventura de Sousa, eso es importante porque es una violencia que no surge con la pandemia. Es una violencia que el patriarcado ha reproducido y pues donde las víctimas, ¿no?, se ven expuestas a la muerte. Y ese es un problema central, ¿no? Y entonces, pues lo que se ha intentado hacer, que no sé si se ha logrado de todo bien, pues es crear pues, políticas, ¿no?, de atención así y de prevención, ¿no?, de violencia contra la mujer, ¿no?, así en específico, porque son las más violentadas, obviamente, en este patriarcado. Y bueno, ese es un paso.
que podríamos decir es necesario, pero no suficiente, ¿no? Hay que pues, ir pensando en más mecanismos. Luego el suicidio es otro problema, ¿no? Que también puede ser producto de la violencia que se vive en el hogar, dado la pregunta, pero que al final de cuentas sí hay una serie de colectivos, ¿no? Yo he visto en las redes sociales que decían, no, pues sí hay que dar consulta psicológica y psiquiátrica gratuita, ¿no? En estos meses, ¿no? Y las propias instituciones como la UAM, ¿no? En apariencia abren centros de atención, ¿no? Para las comunidades, ¿no? Estudiantiles, de trabajadores, etcétera. Que eso es atender para la vida, ¿no? Este tipo de cuestiones. Tal vez se requiere más trabajo, precisamente porque venimos de un sistema donde, al final de cuentas, la salud pública no importaba. Entonces, nosotros y la gente en general, pues no tenemos un acceso común ni cotidiano al médico, y en caso de un médico de salud mental, ¿no? Como un psicólogo o un psiquiatra, pues tampoco tenemos acceso a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer institucionalmente? Pues fortalecer el sistema de salud pública en este país, sin lugar a dudas, ¿no? Ya lo decía Andrés Manuel López Obrador el día de primero de diciembre de este año, ¿no? Hace 2 días, en el Zócalo, en su informe, decía pues que está fortaleciendo el sistema de salud pública bajo la lógica de que en el 2024 todos los mexicanos tengan acceso al mismo de manera completamente gratuita, ¿no? Es una forma, ¿no? Hay que ver si ocurre o no ocurre, pero ese es un tipo de política y de institucionalización para la vida, ¿no? Que puede fallar, puede tener muchos defectos, sin lugar a dudas. ¿Qué habría que hacer? Pues seguirlo estudiando y seguirlo transformando, ¿no? Eso es lo que me lleva como a la pregunta más general, para no extenderme, sino cada una implicaría un comentario, y luego que no me gusta hablar, se complica mucho. Sí, el tema está como en la sociedad civil, ¿no? Exactamente, en cómo te organizas, ¿no? Ese es un punto fundamental, porque aquí la situación es política, ¿no? Al final de cuentas, sí hay que salir y votar, hay que tener voz, pero no nada más hay que salir y votar el día de las votaciones, y siempre hay que tener voz, ¿no? Ese es el punto, ¿no? O sea, ¿cómo te organizas políticamente? Esa es como la discusión central en todo intento de transformación de un Estado-nación, ¿no? En todo intento de replantear políticas públicas, en todo intento de, pues, incidir en una forma de gestionar o gobernar, ¿no? En un país ante una situación de emergencia, como ahorita en esta pandemia, ¿no? Pues están las teorías clásicas de los partidos, ¿no? Esa es una, pero la política no se reduce a los partidos, ¿no? Están los movimientos sociales, ¿no? Que también son importantes, ¿no? Entonces pueden ser por demandas, ¿no? Por regiones, ¿no? Por cuestiones de identidad, ¿no? De género, defensa de los recursos naturales, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, hay varias situaciones históricas concretas que llevan a las comunidades, a los pueblos, a las regiones a organizarse, ¿no? Organizarse en torno a demandas específicas, ¿no? Entonces, algo que tiene que hacer la sociedad civil es organizarse políticamente. Entonces vienen las organizaciones de barrio, ¿no? De colonia, así. Incluso yo digo, tiene que haber una organización de desempleados en este país. En otro lugar ponía el ejemplo de ahora las cátedras CONACYT, que están discutiéndose muchísimo al respecto. Los doctores y doctoras que las ocupan demandan con toda justicia que les den un empleo definitivo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso, en sentido estricto, pero eso también se pudo haber demandado en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? O en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y pareciera que en este sexenio es así obligatorio. Y es una cuestión de organización política, ¿no? Hay que organizarse y demandar que te den un empleo, claro que sí, pero no nada más se deben de organizar ellos, ¿no? Se debe de organizar todo el mundo, ¿no?
todos los egresados, ¿no? De licenciatura que no encuentran un trabajo, se tienen que organizar, ¿no? Aunque no tenga la licenciatura, obviamente, ¿no? Cualquier empleado, ¿no? Cualquier persona que requiera trabajo en este país se tendrá que organizar y exigir un empleo, ¿no? Lo vemos en la misma UNAM, ¿no? Los profesores de asignatura se organizan, ¿no? Para pedir mejores condiciones laborales. Es decir, no nada más hay que pensar en aspectos de quién me debe de gobernar, ¿no? Sino que lo político se extiende a la salud, a la vivienda, al empleo, ¿no? Al ingreso y a otras muchas cosas, ¿no? La seguridad, ¿no? La infraestructura que hay alrededor donde uno habita. Entonces, sí necesitamos organizarnos en torno a demandas legítimas, ¿no? Que en principio quieres dar la legitimidad, y bueno, y Franz Kinkelhammer nos lo pone, el tema de la vida, ¿no? Así tal cual, ¿no? ¿Reproduce en estas circunstancias mi vida o no? Entonces hay que organizarse para que sea posible reproducirlas en algún sentido. Entonces, ¿cómo se puede lograr un cambio? Pues depende de la organización, ¿no? En parte. Es muy complicado porque yo decía ahí al final del texto, pues hay grupos conservadores que plantean resistencia a la organización, plantean resistencia al cambio. Entonces, enfrentar esos grupos conservadores no es fácil, porque además son locales, ¿no? Regionales y globales esos grupos conservadores, ¿no? Aquí podemos enfrentar hasta primero al líder nacional del PAN, ¿no? Que es conservador, que ni me acuerdo de su nombre, pero bueno, él podría ser uno de los que hay que enfrentar para un cambio algún día. Pero también le podemos enfrentar a Coca-Cola, ¿no? O a Citibank, ¿no? O a Bancomer, que ya se cambió el nombre, ¿no? Que ya no quiere ser Bancomer, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, esos grupos conservadores globales actúan en el país, ¿no? Actúan económicamente, pero no solamente, ellos siempre actúan políticamente, ¿no? Están viendo qué pasa, están creando opinión pública, tienen a mucha gente para crear esa opinión pública. Y entonces, cuando se intenta hacer un cambio, ellos están ahí para impedir el cambio, ¿no? Y si se logra un cambio, también están para revertirlo, ¿no? Ese es el otro asunto, ¿no? El cambio nunca es definitivo, las sociedades son dinámicas y en esa dinámica, si algo cuenta, y es la visión que a mí me gusta tener, es la confrontación de fuerzas, y en esa confrontación de fuerzas, en el devenir histórico, pues se van dando resultados inesperados, ¿no? Y a veces muy desafortunados para las poblaciones, ¿no? Para el pueblo. Y bueno, de lo que se trataría en todo caso es de ir institucionalizando este país y la mayor parte del mundo, pero en este caso me refiero a México, bajo la lógica de la reproducción de la vida, sin lugar a dudas, y bueno, y con la acción política que sea consecuente con esa lógica de la reproducción de la vida, y pareciendo como Boaventura, pues que acabe con el modelo de la modernidad, ¿no? Con el modelo capitalista y con el modelo patriarcal. Y bueno, habría que agregar otros muchos, ¿no? El racista, ¿no? El clasista, el ecocida, ¿no? Todo eso habría que irlo transformando, ¿no? Que se acaben con este modelo de explotación económica tan feroz que nos han impuesto, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero bueno, yo agradezco mucho sus preguntas y muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Monse. Un gusto haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias a Monse por el apoyo durante esta transmisión. Y bueno, les agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta conferencia. Todavía nos queda una más, entonces también están invitados a la siguiente conferencia. Gracias a todos.